título es Un grito de libertad. Un grito de libertad. Entonces vamos a leer capítulo 4 de Gálatas, versículo 8, dice la palabra del Señor. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Amén. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Gálatas 4:8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Un grito de libertad. La libertad es un concepto muy celebrado y muy importante dentro de esta sociedad contemporánea en la que nosotros vivimos a lo largo de la historia. De hecho, por la libertad se han librado cruentas batallas, pueblos que se han querido liberar del yugo de sus conquistadores. Muchos hombres a lo largo de la historia han entregado sus vidas en favor de la libertad de un pueblo, de una nación, de sus propias vidas. De hecho, la guerra civil norteamericana, que fue una guerra, no sé si conocen la historia, los estados del norte, los estados de la Unión, en contra de los estados del sur, que eran esclavistas, en el momento de Abraham Lincoln, que quería abolir la esclavitud dentro de esa tierra, pero los estados del sur de Norteamérica, que eran esclavistas, su economía funcionaba gracias a los esclavos afrodescendientes que tenían. Entonces se libra una cruenta guerra civil que duró muchos años y que costó cerca de más de 600,000 soldados muertos en esta guerra civil norteamericana. Y así como la guerra civil norteamericana, se han librado muchas otras guerras. Acá en Colombia nosotros celebramos el 20 de julio como ese grito de independencia, de libertad, que los colombianos queriéndose librar de ese yugo de los españoles, así como en Norteamérica, por ejemplo, ellos quisieron librarse del yugo de los británicos, de los ingleses, que habían conquistado esas tierras, y así con todas las naciones de este planeta, y siempre hay como fechas que celebran esa llegada de la libertad, ese grito de independencia, esa proclama de libertad. De hecho, en los mismos billetes, ¿quiénes son los protagonistas de los billetes que nosotros tenemos? En Norteamérica son los padres fundadores, acá en Colombia entonces Simón Bolívar, y toda esta suerte de libertadores o conquistadores que de alguna manera sirvieron como instrumento para dar libertad a una nación o a un pueblo. Y de hecho, es tan importante para el mundo hoy la libertad que podríamos preguntarle a un ex secuestrado o a un preso qué tan importante es para ellos la libertad, ¿cierto? Anhelan salir de una prisión, anhelan salir de esas cuatro paredes para estar con sus familias, para poder tener un buen alimento, ir a un buen restaurante, para pasear, solamente para poder sentirse como hombres libres. O podríamos preguntarle a un secuestrado que anhelan volver al seno de su hogar, anhelan volver a sus familias, anhelan volver simplemente a caminar como hombres libres. Entonces, para el mundo, la libertad es un concepto muy, muy importante. Pero lo que no se ha dado cuenta el mundo es que si no estamos en Cristo, seguimos siendo esclavos. ¿Cómo así?
es como así que esta declaración tan fuerte que el hermano Juan Fernando está haciendo desde el púlpito, como así que si no estamos en Cristo, el mundo entero sigue estando en esclavitud, no tiene libertad. Y hoy vamos a tener como texto base el texto de Gálatas que acabamos de leer, pero vamos a ir paseando por la Biblia otros textos que nos apoyan lo que estamos enseñando. Y uno de los textos lo veíamos hace unas semanas atrás cuando estudiamos Juan capítulo 8. Quiero volver allí solo por un momento. Juan capítulo 8, versículo 31, cuando Jesucristo está hablando con los judíos que habían creído en Él. Y Él les dijo lo siguiente, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje, descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces veíamos claramente hace unas semanas atrás cómo Jesucristo les decía claramente a los judíos que habían creído en Él que todavía seguían siendo esclavos si no estaban en Cristo. Entonces, aunque el mundo hoy celebre la libertad como un concepto muy, muy importante, en el cual se libran batallas, en el cual se libran guerras, de hecho hoy estamos asistiendo a esta guerra que está asistiendo allí en Ucrania, donde hay un pueblo invasor que entra invadiendo otro pueblo, y ellos se resisten, los ucranianos. ¿Por qué? Por su libertad. Entonces, aunque para el mundo hoy la libertad sea muy importante, lo que no se ha dado cuenta el mundo es que si el mundo no está en Cristo, si nosotros no estamos en Cristo, si las naciones, los pueblos no están en Cristo, siguen siendo esclavos, siguen estando en esclavitud. Jesús que le dijo a los judíos que habían creído en Él: si permanecéis en mí, y que seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ellos no habían entendido. Ellos dijeron: nosotros somos linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo tú dices pues que seremos verdaderamente libres? Jesús les dice: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy, a la luz de la palabra, un grito de libertad. Y vamos a retomar 3 momentos. El primer momento es el pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo también en una esclavitud física, en una esclavitud literalmente hablando. Y voy a traer a colación de nuevo la historia rápidamente. Yo sé que no es de una historia desconocida para nosotros. El pueblo de Israel se asienta en la tierra de Egipto con José. El pueblo crece, empiezan a tener descendencia, se vuelve un pueblo numeroso. Se levanta en Egipto un faraón que no conoce a José y esclaviza a los israelitas. Ellos claman por la opresión de la esclavitud y Dios responde muchos siglos después enviándoles un libertador. Nosotros lo conocemos con el nombre de Moisés. Entonces Dios envía a Moisés, conocemos la historia, se resiste, Moisés presenta algunas excusas, sin embargo era el instrumento que Dios había escogido para darle la libertad física a su pueblo que estaba cautivo en Egipto. Entonces Moisés finalmente acepta, toma la decisión de ir a Egipto, y Dios lo utiliza como ese instrumento para pregonar el mensaje a Faraón, decirle: deja ir a mi pueblo de la esclavitud para que me sirva en el desierto. Pero Dios mismo endurece el corazón de Faraón para no dejar ir al pueblo de Israel, para no librarlos de la esclavitud. Una esclavitud que estaba costando vidas, que los estaba oprimiendo, que les estaba costando
enormes sufrimientos. Dios quería darle al pueblo esa libertad. Entonces vienen las 10 plagas de Egipto, y yo quiero que acá dimensionemos lo que para el pueblo de Israel representó esto. Pudieron ver la gloria de Dios de manera palpable al ver cómo estas 10 plagas caían sobre los egipcios, pero el pueblo de Israel era librado de las plagas. Morían los primogénitos de Egipto, pero no murieron los primogénitos de Israel. Mientras Egipto estaba en tinieblas, ellos tenían luz. Mientras a los egipcios les caían las plagas de los piojos, de las langostas, de la muerte del ganado, Dios libraba a los israelitas de sus plagas. Entonces ellos pudieron ver la mano de Dios de una manera poderosa, obrando a favor de ellos para darles la libertad. Finalmente, el corazón de Faraón es tocado por la muerte de sus primogénitos y deja ir finalmente al pueblo de Israel. Y Dios mueve el corazón de los egipcios para que den oro y bienes preciados a los israelitas, y así de esa manera despojar a los esclavistas, despojar a Egipto de sus riquezas, dándoselas a los hebreos. Entonces los hebreos salen de la esclavitud al desierto, y yo me imagino que fue un momento de gozo, de alegría. Ya no vamos a ser esclavos de nadie, vamos a tener nuestra propia tierra, nuestra libertad. Y yo creo que fue un momento de alegría, de gozo para ellos. Pero Dios tenía un plan en su mente. Antes de darle la tierra prometida, los lleva y los pasa ¿por dónde? Por el desierto. ¿Con qué propósito? Para probar lo que había en sus corazones. Entonces Dios los saca de la esclavitud, pero los lleva al desierto. Pero allí en el desierto, donde habían miles y miles, cientos de miles de israelitas, con sus ganados, con sus mujeres, con sus hijos, los lleva al desierto donde no había nada. No había agua, no había comida, no había vegetales, no había carne. Pero aún en medio de esa soledad del desierto, en medio de esa escasez del desierto, Dios provee para miles y miles de israelitas en el desierto. Les provee agua de la peña, parte la roca en dos y brota de manera milagrosa agua. Les envía maná en las noches, que caía con el rocío en la madrugada, y por el cual no tenían que trabajar, sino simplemente salir a recogerlo, y del cual podían hacer pan, tortas que sabían, me imagino yo, pues dice la escritura, muy especial, como una torta, un pan dulce, muy agradable al paladar, suave. Entonces tenían el agua, tenían el pan. En la mañana tenían una columna de fuego, de humo, en la cual Dios se manifestaba para darles un poco de refresco, y en la noche esa columna de fuego que les daba luz y les daba calor en las noches frías del desierto. Y Dios mismo se manifestaba a ellos, los guiaba. Esto sin contar la gran liberación cuando Dios abrió el mar en dos. Ellos pasaron por el lado seco, y sus enemigos, los soldados egipcios que venían detrás de ellos, murieron cuando Dios cierra las aguas sobre ellos. Y todo eso lo vieron, no lo escucharon, sino que lo vieron con sus propios ojos. Vieron cómo Dios los sacó con mano poderosa de la esclavitud a la libertad. Pero tristemente, ¿qué pasó con ellos? Quisiera que leamos en Hechos. Vamos a ir leyendo varios pasajes de la escritura. Yo espero que no nos aburramos por estar, sino por el contrario, podamos disfrutar de estar asistiendo a diferentes momentos de la escritura. Vamos a leer Hechos 7, versículo 38 al 40, dice la palabra del Señor. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que hablaba con él en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos.
al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Y aquí era la palabra que yo quería resaltar, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Pero yo quería hacer el énfasis en esta palabra tan interesante. Dice, y ellos desecharon las palabras de Dios que venían por medio de Moisés, y en sus corazones se volvieron a Egipto. En otras palabras, parafraseando, en sus corazones se volvieron atrás, se volvieron a la esclavitud. No lo hicieron de manera física, pero sí volvieron atrás a la esclavitud de Egipto en sus corazones. Habían sido libres, pero la esclavitud no había salido de sus vidas, no había salido de sus corazones. Y miren lo triste de este escenario que yo les estoy narrando. ¿Cómo es que yo, siendo libre, quiero volver a ser esclavo? Como si un secuestrado quisiera volver al yugo de la esclavitud, al yugo de la esclavitud de una guerrilla, de un paramilitarismo. En vez de disfrutar de las bendiciones de la libertad, yo en mi corazón quiero estar allá secuestrado con cadenas en el monte. ¿Entienden lo absurdo de la idea? Ellos, habiendo tenido la libertad y habiéndola visto de mano, con sus propios ojos, de mano poderosa de parte de Dios, querían en su corazón volver a la esclavitud. Y yo quisiera hablar de algunas características del esclavo para que entendamos lo absurdo de este pensamiento. ¿Quién era un esclavo? Un esclavo no tenía propiedades, no tenía bienes, no podía aspirar a cargos públicos, mucho menos. Usted se imagina un esclavo liderando un pueblo. Eso pasó con José por mano poderosa de Dios, pero eso no era la regla general. Entonces no tenía propiedades, no podía aspirar a cargos públicos, se podía vender. O sea que un esclavo era un simple objeto, una simple mercancía. Y si estamos hablando de una mercancía, estamos hablando de que eran personas que no tenían ningún tipo de identidad, ni como personas, ni como pueblo, ni como nación. Simplemente eran objetos, eran cosas, eran mercancías. Por lo tanto, eran explotados, no tenían días de descanso, no tenían un salario. Así como hoy en día nos sentimos esclavizados, pero por lo menos hoy en día nos dan un mínimo que no alcanza casi para nada. Pero en ese tiempo ni el mínimo, usted se imagina, ni el domingo para ir a la iglesia, ni el sábado, ni mucho menos el mínimo, nada, cero. O sea, usted se mataba trabajando, era explotado todos los días, ni siquiera 8 horas, sino 10, 12, las horas que el amo tenía estipuladas para explotarlo, y no recibía al fin de mes el sueldo. Se imagina, no tenía derecho a propiedades, aspirar a cargos públicos, no tenía derecho a un ascenso, nada, simplemente eran cosas, mercancía, no tenían identidad. Esos amos podían disponer de todos los escenarios de su vida, tanto que si tenían esposa o hijos, pertenecían a su dueño, pertenecían a su amo. ¿Ven ese escenario que les estoy narrando? Entonces uno se pregunta cómo es posible que los hebreos, que los israelitas, habiendo disfrutado de esa libertad que Dios les estaba dando, que Dios les estaba ofreciendo con una mano poderosa, ellos en sus corazones querían volver atrás, querían volver a la esclavitud de Egipto. Y de hecho se lo dijeron a Aarón cuando Moisés va al encuentro con Dios durante 40 días. Ellos no saben, Moisés no vuelve, han pasado varios días, ellos se preocupan, van donde Aarón y le dicen a Aarón, haznos dioses que vayan con nosotros delante a la tierra de Egipto. Querían volver atrás, querían volver a la esclavitud. O sea, ahora podemos entender lo absurdo de esa idea, cuando Dios les estaba dando la promesa de una tierra prometida. Y no era cualquier hombre el que les estaba prometiendo, era Dios mismo el que les estaba dando la promesa. Es que podían desconfiar de cualquier hombre, pero desconfiar de Dios. Y cuando se los había demostrado con mano poderosa, habían caído las plagas sobre los egipcios,
los habría librado de la muerte cerrando el mar sobre sus enemigos, les daba el maná en las noches, en la madrugada, que no tenían que trabajar por él, solo recogerlo, les daba el viento fresco, les daba el calor y la luz en las noches, y les estaba dando la promesa de una tierra que fluía leche y miel. Pero ellos querían volver atrás, querían volver a la esclavitud. Absurdo, ¿cierto? Y aunque a nosotros nos suene absurdo, a veces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Dios nos da la libertad, pero nosotros queremos en nuestro corazón volver atrás, volver a la esclavitud. Leamos dos pasajes que se me había pasado por aquí. Leamos Romanos, a ver qué nos dice Romanos capítulo 6, versículo 16. Bueno, leámoslo desde el 15. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Entonces el mundo no ha entendido que si no está en el Señor, sigue siendo esclavo, y nosotros somos esclavos, como dice Romanos, o esclavos del pecado para muerte, o esclavos del Señor, siervos del Señor para justicia. Y el término que se utiliza cuando se habla de esclavitud en muchos de los textos bíblicos es doulos, que es ser esclavo, siervo. Y algo similar les dice el Señor a su pueblo en Deuteronomio 28:47, si recordamos ese pasaje muy conocido pero muy muy interesante. Deuteronomio 28:47, cuando Dios le habla a su pueblo sobre las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Miren lo que dice acá tan tremendo el Señor. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviará Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Entonces, de alguna manera, es lo mismo que el Señor dice en el libro de Romanos, por medio del apóstol Pablo, cuando dice: o servimos al Señor para justicia, para bendición, con alegría, con gozo en el corazón, o serviremos a nuestros enemigos, o serviremos al pecado para muerte, mi muerte eterna, muerte espiritual. Entonces ahí está el panorama, ahí están los dos caminos: o somos esclavos del Señor para justicia, o esclavos del pecado para muerte eterna. Y eso es lo que el mundo no ha entendido. Aunque el mundo celebra hoy la libertad, el mundo hoy entero, si no está en Cristo, sigue siendo esclavo del pecado para muerte. Y eso le pasó también al pueblo de Israel. Como no sirvió al Señor de corazón, no fueron esclavos por amor a ese que les estaba dando la libertad, fueron siervos y esclavos de sus enemigos. Eso pasó en muchos momentos en la historia. Uno de ellos, por ejemplo, cuando fueron esclavos de los babilonios, en el tiempo de Daniel, de los 3 de Babilonia, no sirvieron a Dios de corazón. Entonces, ¿qué hizo Dios? Puso a que sirvieran a sus enemigos. ¿Estoy haciendo entender? ¿Vamos bien? Dígame amén. Entonces el esclavo no tenía propiedad y no podía aspirar a cargos públicos, podía venderse, eran explotados, eran el peldaño más bajo de la sociedad, eran considerados cosas, mercancías, por lo tanto no tenían ningún tipo de identidad. Y el pueblo de Israel, cuando Dios les dio esa libertad, ellos querían volverse atrás a la esclavitud. Pero resulta
Y aquí es donde se va poniendo la cosa más interesante, es que eso no le pasó solamente al pueblo de Israel, le estaba pasando a la iglesia en Galacia. Volvamos entonces al texto guía, Gálatas capítulo 4, versículo 8, dice la palabra del Señor. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais, y la palabra que se utiliza aquí para servir viene en el griego de ese término doulos, que es esclavo. Eran esclavos a los que por naturaleza no son dioses, eran esclavos de la idolatría. Recordemos que Pablo en Romanos también habla de eso, dice que como no quisieron tener en cuenta a Dios, ellos en su conocimiento, entendimiento entenebrecido, adoraron a las bestias, a la creación, antes que al Creador. Entonces, cuando antes no conocían a Dios, servían por naturaleza a los ídolos, que no eran dioses, pero ahora, conociendo a Dios, y aquí se utiliza el término muy conocido ya en la iglesia, ginosco, o más bien, siendo conocidos por Dios, y me recuerda ese pasaje de Mateo cuando el Señor dice: pero Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas, profetizamos, hicimos milagros, y el Señor dijo: yo no los conozco. Entonces acá dice, conociendo a Dios, pero más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo los débiles y pobres rudimentos? Rudimentos es un término que significa bases, o sea, como los principios básicos de algo, a los cuales os queréis volver a esclavizar. Y como hemos venido hablando de Gálatas hace ya varias semanas atrás, varios meses atrás, conocemos cuáles eran esos pobres rudimentos. Habían llegado los judaizantes, habían sutilmente entrado a la iglesia en Galacia, otro evangelio diferente, no que había otro, sino que habían llegado ellos para perturbar el evangelio de Cristo. Los judaizantes que decían que los cristianos tenían que circuncidarse, que tenían que cumplir todos los rituales de la ley, haciendo vana la cruz de Cristo. Entonces ya Cristo no era importante, sino que lo importante era cumplir todos los rituales y todo lo que la ley enseñaba, entre ellos la circuncisión. Entonces, que eso los hacía cristianos de mejor categoría, que con eso podían conseguir el favor de Dios. Entonces ya Cristo y la obra de Cristo iba quedando relegada. Por eso Pablo aquí es tan fuerte y les dice: ¿cómo es que os volvéis de nuevo los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, si nos parece absurda la idea de los hebreos en el Antiguo Testamento queriendo volver a la esclavitud, era exactamente lo mismo que estaba pasando en la iglesia de Galacia. Dios les había dado la libertad en Cristo, pero ellos querían volver a la esclavitud de los antiguos rudimentos. Y miren lo que dice Gálatas 5:1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces ellos, por esa falsa doctrina que estaban permitiendo la iglesia, estaban volviendo atrás, volviendo al camino de la esclavitud. Cuando en Cristo ellos tenían libertad. Pero aquí la cosa se va volviendo mucho más interesante. Resulta que este escenario no pasó solo con los antiguos hebreos, no solo estaba pasando con la iglesia en Galacia, sino que sigue pasando en la iglesia contemporánea, en la iglesia actual. Y si no me creen, vamos a revisar algunos pasajes de la Escritura, aunque podíamos pensar, nosotros llevamos constituidos como iglesia ya varios años, y yo recuerdo que incluso desde Gisot, los que todavía recordamos esa historia, por el templo, por las instalaciones, pasaron muchas personas. Pudiera mencionar nombres, apellidos, pero yo creo que muchos de nosotros recordamos rostros de jóvenes, de hombres, de mujeres que pasaron, que escucharon el mensaje, estuvieron compartiendo con nosotros durante muchos meses, años incluso,
algunos de ellos compartían la palabra desde un púlpito, pero conforme fue pasando el tiempo, esas personas fueron desertando, fueron apartándose, algunos para ir a otras congregaciones, o algunos para otros países, pero infortunadamente y tristemente muchos para irse al mundo. Daban la excusa de, ya llegó el tiempo, el Señor me mostró que ya debo partir, y ese partir era partir al mundo. Ellos decían partir a otros lugares, a otras congregaciones, a otras iglesias, pero con el tiempo siempre terminaban muchos de ellos en el mundo. Y es como un ir y venir, y el Señor ha traído personas y muchos de ellos han vuelto atrás. Aunque gustaron la libertad en Cristo, prefirieron la esclavitud del mundo. Y nosotros creo que conocemos muchas personas así. Habiendo disfrutado del don celestial, prefirieron volver a Egipto, volver atrás, a esos placeres de la esclavitud. Miremos primera carta de Juan capítulo 4, primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 18. No, creo que no es eso. No, yo creo que anoté mal el versículo porque es 1:18. Y aquí Juan está hablando acerca de los diferentes anticristos que iban a llegar a lo largo de la historia. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, es 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Hacia ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Y aquí es donde yo quiero hacer el énfasis: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y aquí está hablando Juan particularmente de aquellos hombres que estuvieron en la iglesia cristiana, pero se apartaron trayendo falsas doctrinas al pueblo. Podríamos mencionar, por ejemplo, el caso de los testigos de Jehová, entre otros, por ejemplo, que acá dice Juan: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero también es un texto que podemos mirarlo a la luz de muchas personas que nosotros hemos conocido a lo largo de nuestra historia en el Señor, que han llegado a los pies de Cristo, pero que se han vuelto atrás. Dice el texto: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. El que no permanece, dice la Escritura, no era de nosotros, porque el que es, permanece. Y de hecho más adelante Juan enfatiza esta idea en el versículo 24: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y más adelante miren lo que dice en el 27: pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Es una orden. Y ahora, hijitos, vuelve y repite el escritor: permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces miren que la palabra en varias ocasiones siempre nos exhorta a permanecer en Él, a permanecer en el Señor. No como algunos a lo largo de la historia o de nuestra historia que han querido volver a la esclavitud del pecado.
Y de hecho, volviendo a Gálatas capítulo 4, versículo 1 dice, mire aquí la analogía que hace el apóstol Pablo. Y cuando hablo de analogía estoy hablando de una comparación. Una comparación metafórica. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, ahí es donde viene la comparación, la analogía. Estábamos en esclavitud. Cuando él habla de niños, cuando no conocíamos al Señor en nuestra inmadurez. Estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos o los principios, la cosmovisión de este mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres, ¿qué? Esclavo, sino hijo. Y sí, hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces miren, algo tan importante que el Señor les está diciendo acá por medio de Pablo con esta comparación. El niño, cuando es heredero, él no es señor, sino que está bajo unos tutores hasta que cumple la mayoría de edad y recibe la herencia. De la misma manera, nosotros cuando estábamos en el mundo, éramos como esos niños que no se diferenciaban de un esclavo. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, nos libertó de la esclavitud de la ley, de la esclavitud del pecado, así que ya no somos esclavos, sino que somos hijos, y si somos hijos, somos herederos por medio de Cristo. Entonces miren, tan tremendo lo que el Señor nos está diciendo acá. Ya no somos esclavos en Cristo, sino que somos hijos, y somos hijos y herederos en el Señor, en Cristo. Qué triste que muchos el día de hoy quieren dejar de ser hijos, de ser herederos, para ser esclavos. ¿No les parece una triste realidad? Que teniendo la promesa de ser herederos de Dios, hijos de Dios, prefieren no tener identidad, prefieren convertirse en mercancía del mundo, prefieren, ¿sabes qué es un esclavo? No tiene propiedades, no aspira a cargos públicos, se podía vender, eran explotados, el peldaño más bajo de la sociedad, eran simplemente mercancía, por lo tanto no tenían identidad. ¿Cómo que nosotros, teniendo esa hermosa promesa de ser hijos y herederos de esa nueva tierra prometida en la eternidad, queremos volvernos a esos pobres rudimentos, volvernos a la esclavitud, volvernos atrás? Y aunque suene absurdo, hoy en día muchos en su corazón, como le pasó a los hebreos, siguen amando la esclavitud o siguen estando en sus corazones en la esclavitud de Egipto. Y sabemos que para nosotros Egipto representa el mundo. Estamos en la iglesia, quizás nos congregamos en la iglesia, pero nuestros corazones están allá, están, así como los hebreos su corazón estaba en Egipto, a veces también nuestro corazón está en los placeres del mundo. ¿Y cómo nosotros nos volvemos atrás? ¿Cómo nos volvemos a la esclavitud? Podría ser la pregunta. Y yo he traído varias formas en las que nosotros podemos volvernos atrás, volvernos a la esclavitud. Pueden haber muchas otras, yo he traído algunas. Primera forma, cuando abrazamos el pecado en nuestro corazón. Podemos mirar Proverbios. Les dije que íbamos a estar... Por ahí había un programa antiguo, no sé si todavía sigue, en una emisora que decía Paseando por la Biblia. Hoy estamos paseando por la Biblia. Proverbios 4.
Proverbios 4:25, dice la palabra del Señor. Tus ojos miren lo recto y diríjanse en tus párpados hacia lo que tienes que delante. No es atrás, no es volver atrás, volver a la esclavitud. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Entonces el texto es muy claro. Aparta tu pie del mal, no que no se desvíe tu pie a derecha ni a izquierda, que nuestros ojos miren lo recto, es decir, en otras palabras, que no abracemos la maldad o no abrazamos el pecado en nuestro corazón, sino que siempre nos dirijamos hacia adelante, hacia lo recto, que no miremos lo anterior, la esclavitud, la maldad o el pecado. Entonces, la primera razón por la que nosotros nos volvemos atrás, cuando miramos la maldad, cuando apartamos nuestro pie del camino recto, cuando abrazamos el pecado en nuestro corazón. ¿Cierto? Es muy claro el texto. Segunda forma en la que nosotros como iglesia o nosotros como personas nos volvemos atrás, como cristianos, volvemos a la esclavitud. Cuando somos indiferentes al consejo, es decir, a la palabra, y por la dureza de nuestro corazón. Podemos mirar Jeremías. Me pareció muy, muy interesante este texto en Jeremías. Me pareció tremendo el texto. Miren lo que dice Jeremías 7:24. Quisiera que lo mirara allí conmigo. Palabras del profeta Jeremías al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. 7:24. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron ¿hacia dónde? Hacia atrás, y no hacia adelante. O sea, volvieron ¿a dónde? A la esclavitud, al pecado. ¿Por qué? Primero, no oyeron ni inclinaron su oído ante la palabra del Señor, ante el consejo, y en la dureza de su corazón malvado. Entonces ahí vemos tres razones, tres formas por las que nos volvemos atrás. Abrazamos el pecado, o somos indiferentes al consejo, es decir, a la palabra del Señor, y porque hay dureza en nuestro corazón. Y si hay dureza en nuestro corazón, somos indolentes a la palabra. Entonces, por más que nos prediquen, por más que nos den el consejo, nosotros vamos a endurecer nuestro corazón, porque ¿qué es ser indolente? Que no nos duele, o sea, no nos toca. Una persona indolente que, aparte de ser indiferente, simplemente no le duele, no le importa. Por más que se le predique, por más que se le aconseje, por más que se le enseñe, su corazón está endurecido y no le importa lo que le pasó a Faraón. Por más que veía desastre tras desastre sobre su nación, él simplemente tenía su corazón endurecido, era indolente, no le importaba. Entonces, tres formas por las que nosotros nos volvemos atrás: cuando abrazamos el pecado, la maldad en nuestro corazón, cuando somos indiferentes al consejo o a la palabra del Señor, y por la dureza de nuestro corazón. Pero hay otras formas. Miremos a Leo, dale. Es que muy interesante lo que pasa dentro del pueblo de Dios en el tiempo del profeta Jeremías, en el capítulo 11, versículo 14. Miren lo que dice Dios. Le dice Dios al profeta Jeremías 11, versículo 14. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que su aflicción clame a mí. O sea, había tan dureza en el corazón de ese pueblo que había sido libertado por el Señor, que llegó un momento en que Dios le dice: no, ya no oremos por ellos, ya no tenemos testimonio con ellos. Para los hermanos que están en sus hogares conectados, que de pronto no escucharon, el hermano Neo leyó un pasaje donde Dios mismo le dice al profeta, o sea, que por la dureza del corazón del pueblo de Israel llegó hasta el punto que le dijo al profeta que ya no, ni siquiera intercediera por ellos, que no orara por ellos, por la dureza del corazón del pueblo. Tremendo
Otras formas en las que nosotros nos volvemos atrás. Voy a leer Levíticos 6, versículo 8 al 13, donde se habla sobre las leyes de los sacrificios. Ahora usted dirá, pero ¿por qué? ¿Cómo así que eso no tiene sentido? Ahí en Levítico sí nos habla sobre no volverse atrás. Miremos a ver qué dice el texto, 6:8 en adelante. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: Aarón, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego, encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiese consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces usted pensará, pero ¿por qué el hermano Juan Fernando utilizó este texto para hablar de otra forma en que nosotros como iglesia nos volvemos atrás? Y aquí está hablando simplemente de la forma de cómo presentar la ofrenda, el sacrificio, que el sacerdote debía vestirse de lino, aún su ropa interior también ser de lino, bueno, como un procedimiento específico para la ofrenda, para los sacrificios. Resulta que miren algo tan interesante que dice aquí el pasaje. Dice que el fuego en el altar nunca iba a apagarse, siempre tenía que estar encendido. En el Nuevo Testamento dice la Escritura que nosotros somos templo del Señor y el Espíritu Santo es representado por ese fuego, ¿cierto? Nosotros muchas veces decimos o cantamos: Señor, ahí al fuego que hay en mí, es decir, que tengamos esa llenura del Espíritu Santo en nosotros. Entonces podíamos hacer una relación entre lo que pasaba con el altar y nuestra propia vida, así como el Señor quería que en el altar el fuego ardiera permanentemente. En nuestra vida el Señor quiere que el fuego del Espíritu Santo arda continuamente y no se apague, sino que esté continuamente encendido, continuamente avivado el fuego en nuestros corazones. Pero cuando nosotros apagamos el Espíritu Santo, es otra forma en la que nosotros queremos volvernos atrás. Empezamos a apagar ese fuego del Espíritu. Entonces dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios en la palabra, en la Escritura, dejamos de estudiar su palabra y empezamos paulatinamente, progresivamente, a dejar de venir a la iglesia porque tenemos otros compromisos, porque estoy muy cansado, porque tengo trabajo ese día, y así entonces dejamos de faltar una semana, pero después faltamos 2, después un mes y ya, después no volvemos, y así empezamos a apagar el Espíritu. Y es una forma en la que endurecemos nuestro corazón y vamos retrocediendo, volviendo atrás, volviendo a la esclavitud del pecado. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Pero resulta que no nos quedamos acá. Hay otra forma en la que nosotros nos volvemos atrás, volvemos a la esclavitud. Filipenses 3:13, otro texto de Pablo. Yo como que estoy casado con Pablo hace meses, ¿cierto? Casado con Z, pues no con... Me perdió Filipenses. Listo, Filipenses 3:13, otro texto muy conocido. Dice: hermanos, bueno, leámoslo desde el versículo 12 para tener un poco más de contexto.
no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, tomar aquello para lo cual fui también asido, tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero ¿qué dice Pablo? Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda donde atrás y extendiéndome a lo que está donde delante, prosigo que a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, Pablo tenía muy claro y era un compromiso con Dios. Él ya no volvía atrás, sino que él se extendía hacia lo que tenía adelante, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, a esa eternidad, a esa tierra prometida que Dios le había, valga la redundancia, prometido. Entonces, otra forma en la que nos volvemos atrás, cuando no tenemos compromiso con el Señor, sino que nos volvemos atrás y no proseguimos al blanco, no permanecemos, no perseveramos, sino que simplemente nos estancamos, estamos ahí. Pero Pablo que dice, no, yo me extiendo hacia adelante, yo prosigo a la meta, o sea, no estoy, sí, ya soy cristiano y me quedo parado, estancado ahí, sino que dice Pablo, prosigo, es decir, compromiso con el Señor. Si yo me quedo estancado, me estanco mi vida espiritual, es una forma de volverse atrás. A veces hacemos la de Pilatos. Recuerdan que Pilatos se lavó las manos cuando entregó al Señor. O sea, él quiso no decidir. Él dice, o podía decidir por Cristo, o decidir lo contrario, no estar con el Señor. Él quiso estar en la mitad, dijo, no, yo me lavo las manos. Yo sé que este hombre es justo, que lo están entregando por envidia. Él tenía la oportunidad de liberarlo, pero el que hizo se lavó las manos. Pero su no decisión fue una decisión por no Cristo. ¿Me hago entender? A veces nosotros creemos que estando en la mitad estamos bien, pero estar en la mitad es estar ahí listo para el ¿qué? ¿Qué dice Apocalipsis? Para el vómito. O fríos o caliente, el que está en la mitad. Entonces no debemos estar estancados, sino que debemos, como dice Pablo, proseguir al blanco, porque el que está estancado, que no prosigue, es una forma de volverse atrás. Es como lavarse las manos con Poncio Pilato y creyendo que estaba haciendo bien y estaba obrando mal. Y la última tiene también que ver con eso, primera de Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, aquí viene otra comparación, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y si nosotros hemos visto documentales, esos de Nat Geo, Discovery, de animales, de gatos, de estos felinos, yo les pregunto, ¿cuándo un león, un felino, bueno, aunque generalmente son las leonas las que cazan, se devoran a su víctima? ¿En qué momento lo hacen? ¿En qué momento persiguen a la víctima? Lo hacen cuando la víctima está alerta, está corriendo, ¿cierto que no? Exactamente. El león caza cuando la víctima está descuidada. Exactamente, esa es la comparación que aquí nos está diciendo Pedro. Por tanto, sed que sobrios y velad, porque el león rugiente está alrededor buscando quien se descuide, y ahí en ese momento de descuido es cuando viene el león y caza a su presa. Entonces, otra forma de volvernos atrás es cuando nuestra vida espiritual está estancada, está descuidada. Entonces, 6 formas en las que nosotros nos volvemos a la esclavitud: cuando abrazamos directamente el pecado en nuestro corazón, cuando somos indiferentes a la palabra del Señor, cuando hay dureza de nuestro corazón a su palabra, cuando vamos apagando el espíritu, cuando no hay compromiso,
Simplemente nos estancamos, nos quedamos en la mitad y cuando descuidamos nuestra vida espiritual. 6 formas en las que nosotros nos volvemos atrás y volvemos a la esclavitud. Y yo pregunto, ¿será sensato volver a la esclavitud? A un estado donde nosotros no teníamos propiedades ni bienes, no podíamos aspirar a nada, donde éramos explotados, el peldaño más bajo de la sociedad, considerados cosas, mercancías, sin identidad, cuando el Señor nos ha dado la promesa de ser hijos y ser herederos de la vida eterna. Creo que no es sensato, ni razonable, ni inteligente, ni sabio querer volvernos atrás, volver a la esclavitud. Le estaba pasando a los Gálatas y a nosotros a la iglesia contemporánea nos sigue pasando. Dios nos ha dado la libertad del pecado, pero queremos estar otra vez en la esclavitud de la maldad, la esclavitud del pecado, en la esclavitud del mundo, cuando Dios nos ha dado la promesa de ser hijos y herederos de la vida eterna en Cristo Jesús. Yo quisiera terminar, pero antes de terminar hay un texto que no quiero dejar por fuera, porque me parece que es un texto muy clave en esto que estamos hablando, y es en Hebreos 10:39. Hebreos 10:39. Hebreos 10:39 dice, voy a leerlo desde antes. Dice: y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces yo quería dejarles, antes de ir terminando, con este texto que me parece muy, muy importante, muy especial. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Fe en quién? ¿Fe en qué? Fe en Jesucristo. Fe en Cristo. No esa fe del mundo, no esa fe por la fe, no ese creer en el creer, sino somos de los que tienen fe en Jesucristo para preservación del alma. No somos de los que retroceden para perdición. Les voy a contar rápidamente, para ir terminando, dos historias de la Escritura. Dos personajes bíblicos. Uno retrocedió y el otro siguió adelante, aún en medio de sus dificultades, aún en medio de su carácter. La primera historia está en el Antiguo Testamento. Cuenta la Escritura que habían 2 naciones, 2 pueblos que habían llegado al colmo de su pecado. Estoy hablando de Sodoma y de Gomorra. Y Dios, para hacer juicio a estas naciones, porque ya habían llegado a un exceso en la maldad, y también para evitar que la maldad de estas naciones se extendiera por otros lugares, Dios obró en juicio, iba a mandar juicio sobre estas naciones y las iba a exterminar. Conocemos entonces la historia. Dios se presenta delante de Abraham. Abraham intercede por estos pueblos diciéndole: Señor, pero si tantos justos, ¿no tendrás tu misericordia de estos pueblos por aquellos justos? Pero el límite, el número de los justos que había puesto Abraham ni siquiera se habían cumplido, aunque llegaron como a 10, creo, a 10 justos. Ni siquiera había 10 justos en esa nación. Así que Dios, en su justicia, obró juicio para esta nación. Pero Dios tuvo misericordia de una familia, de Lot, de su esposa, de sus hijas,
Así que envió unos mensajeros, unos ángeles que reconocieran la tierra. Dadas esas casualidades que en la Biblia sabemos que no son casualidades, Lot los reconoce, los lleva a su casa, les da albergue, y la nación entera, dice que desde el menor hasta el mayor, se reunieron alrededor de la casa de Lot con el firme propósito de tener relaciones sexuales con aquellos hombres que habían llegado. Imagínense la maldad a la que había llegado esta nación, desde el más pequeño hasta el más adulto. Tanto es así que Lot hizo algo que, pues yo no diría que fue bueno ni estuviera de acuerdo. Dios les ofrece a sus hijas con tal de cuidar la integridad de aquellos varones que él había tomado en posesión, pero ni siquiera querían las hijas, sino no, es que queremos son a esos hombres. Pero esos hombres venían de parte de Dios. Dios envía ceguera a los habitantes de Sodoma, de Gomorra. Los ángeles le hacen la advertencia a Lot, le dicen, bueno, vayan porque de aquí a poco esto va a ser destruido, va a caer el juicio de Dios sobre esta tierra, sobre esta nación, sobre este pueblo, y ustedes escapen y no se detengan y no miren atrás. Entonces yo creo que rápidamente cogieron sus cositas, sus morrales, sus maletas, cogieron las cositas de mayor posesión. No pudieron llevarse el televisor, ni la nevera, ni la estufa, esas cosas yo creo que las tuvieron que dejar en el microondas. La ropita, agua, alimento y corra. Pero ni el celular. Pero nos cuenta la historia que hubo una persona de esa comitiva, de ese pequeño grupo, que miró hacia atrás. La esposa de Lot, y cayó juicio también sobre él. Por ahí leí que la mirada hacia atrás de esta mujer quizás reflejaba la actitud de un corazón, de volver, de extrañar ese lugar que estaba dejando. Pero el mandamiento había sido muy claro, ni siquiera miren atrás. No se detengan para que no sean ustedes consumidos, pero tampoco miren atrás. Y la mujer miró hacia atrás, quizás reflejando esa actitud de su corazón, por esa añoranza, esa nostalgia, la tristeza de lo que había dejado atrás, y se convirtió en una estatua de sal, como testimonio de lo que Dios había hecho, no solamente en esa nación, sino también por el mandato que Dios le había dado a Lot, a su esposa y a sus hijas. Miró atrás y perdió la vida. Pero resulta que también la historia bíblica nos cuenta de otro episodio, ya en el Nuevo Testamento. Jesucristo vino, predicó, hizo grandes milagros, lo seguían multitudes, pero en cierto momento les habló de compromiso. Les dijo, si ustedes quieren seguirme, deben comer mi carne y beber mi sangre. Metafóricamente les está hablando de compromiso. Entonces muchos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice la escritura que volvieron atrás. Se quedó Jesucristo con los 12. Entonces yo me imagino que el Señor se da la vuelta, los mira y les pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? O sea, como quien dice, la puerta está abierta. Si quieren ir, perfectamente pueden irse ustedes también. Pero hubo un hombre de carácter difícil, hosco, pescador. Supongo yo que su imagen física no era la persona más delicada, sino que era como un hombre más bien hosco, rápido para hablar. Pero en este momento ese hombre dice, iluminado por el Señor, Señor, ¿pero a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces aquí tenemos dos escenarios, una mujer que miró atrás y un hombre que, aunque con todas sus dificultades en su carácter, tuvo la oportunidad de abandonar. Él dijo, no, pero yo, ¿a dónde me voy a ir? Si yo aquí estoy con aquel que tiene palabras de vida eterna. Entonces son los dos escenarios que yo quiero ponerles en esta mañana a ustedes. O tomamos la decisión de la mujer de Lot, miramos atrás, añorando
Egipto, añorando el pecado, añorando la esclavitud del mundo, o tomamos la actitud de Pedro, que aunque con todas sus dificultades, sus luchas, en su carácter, porque recordemos que hasta negó al Señor 3 veces, pero el Señor lo restauró, con todas sus luchas y dificultades, Pedro dijo, no, ¿a dónde voy a ir si aquí tenemos palabras de vida eterna? Entonces vamos a orar en esta mañana. Yo espero que sepamos escoger y que escojamos como escogió el apóstol Pedro, que a pesar de que tengamos luchas, dificultades, podamos decir al Señor, Señor, no, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que perseveramos, de los que avanzamos, de los que tenemos fe para preservación de nuestra alma.